Y estábamos hablando de la tradición oral. Cuando se habla de tradición oral, pues la cultura de Israel, el pueblo de Israel, es netamente oral. Hemos visto que desde los inicios de la humanidad, incluso podríamos decir, la gente primero vive y luego sus vivencias los va comunicando a los demás. Entonces, desde esa perspectiva podemos ir comprendiendo esta tradición oral, de que todos los acontecimientos, todos los eventos que ha vivido el pueblo de Israel, lo ha ido comunicando de persona en persona, de boca en boca, hasta ponerlos por escrito, que es lo que conocemos actualmente en la Sagrada Escritura, los textos bíblicos que tenemos en casa cada uno de nosotros, ¿no? Y por lo tanto, hablamos de que el pueblo de Israel, ¿por qué insistimos tanto en el pueblo de Israel, en el pueblo judío? Porque Jesús, judío, Jesús vivió en el mundo israelita. Entonces, tenemos que Tiene un meternos micrófono en su abierto alguien. mundo de Se ellos le oye. para que nosotros podamos entender mejor los textos bíblicos. Sí. No, 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 ninguno. Permítame un minutito. Bueno, entonces, 3 y una memoria de delitos para, ¿para qué? Esto después de cita. Ya, muy bien. A ver, ya hemos desactivado los micros para continuar. Y les decía sobre la tradición oral. Estábamos hablando de que esta tradición oral de la que estamos hablando actualmente, esto es un proceso de crecimiento. ¿En qué sentido? Porque en el sentido de que va a ir avanzando poco a poco hasta llegar a un momento en el que va a ser escrito esta tradición oral. Ahora, cuando se mueve esta tradición oral, pues tiende a variar como toda comunicación, como lo que hemos conversado, como la que hemos desarrollado en la clase anterior. Yo envío un mensaje a un receptor y ese receptor acoge el mensaje que yo le estoy diciendo y esta persona pues comunicará a otro y a otro poniendo una partecita de sí. Entonces, la tradición oral es un proceso de crecimiento porque se va construyendo, se va actualizando con el tiempo, con la cultura, con las situaciones cotidianas que va pasando el ser humano. Y por lo tanto podremos decir pues que la tradición oral en el transcurso de la transmisión se va a ir mezclando con otras similares o relacionadas. Es decir, va a haber otras tradiciones, otras formas de comunicar que van a caminar en paralelo. Y llegará un momento determinado donde el autor sagrado, el que va a redactar los textos bíblicos, cogerá estas dos tradiciones o más de una para ponerlas por escrito y juntarlas o en todo caso fusionar las tradiciones existentes. Y claro ejemplo de ello tenemos en Génesis 1 y Génesis 2. Por ejemplo, pueden coger la Biblia y seguro van a encontrarse con dos versiones de creación. Y a lo mejor no se han preguntado, pero ¿por qué hay dos versiones de creación del mundo, creación del hombre? ¿O es que acá se equivocaron o Dios habló dos veces, etcétera? Pueden surgir muchas preguntas, pero tiene que ver con nuestro tema. Estamos hablando de la tradición oral y esta tradición oral se ha mantenido a lo largo de los tiempos, pero al mismo tiempo ha habido otras tradiciones que han comunicado lo mismo, que han transmitido lo mismo sin variar el mensaje original, que el mensaje original sería Dios está al inicio de la creación de todo y eso lo han comunicado y llegó un momento determinado en el que los autores recogieron estas dos tradiciones de Génesis 1 y Génesis 2 y algunos lo plasmaron tal como lo recibieron. O en otros casos, como Marcos 6, 30 y 8 y 1, son dos versiones que nos hablan de la multiplicación de panes. Entonces, ahí pueden darse cuenta, pueden revisar los textos bíblicos, sé que lo tienen a la mano, revisen Marcos 6, 30 y Marcos 8.
que son dos versiones muy similares que nos van a hablar sobre la multiplicación de los panes. Ahora, como el evangelista Lucas se escribe o escribe este evangelio posterior a Marcos, estos dos textos, estas dos tradiciones, los va a juntar en un solo relato. Y este relato lo encontramos en Lucas 9:10 del evangelio o de las dos versiones que se presenta en Marcos, porque Marcos es un evangelio que estamos hablando del año 70, en uno de los primeros evangelios en redactarse, y Lucas pues toma como referencia a Marcos años después. Entonces podemos darnos cuenta de que la tradición oral ha viajado, ha continuado, ha sido un proceso de crecimiento, se ha actualizado y los autores sagrados lo han juntado o lo han puesto las que recibieron, así como tal lo encontramos en algunos textos. Siguiente, por favor. Por lo tanto, tenemos que decir que las tradiciones no fueron consideradas al inicio como una suerte de verdades eternas, es decir, lo que te estoy transmitiendo ahora no es que se ha mantenido como una verdad inamovible, como algo que no podía ser cambiado en absoluto. Las tradiciones podían ser cambiadas, las tradiciones podían ser mejoradas porque implica la vida, una vida de nosotros o de cualquiera de ustedes, pues no es una vida estática, es una vida que se va construyendo, que va conociendo a otras personas, otras culturas, otras influencias, y vamos cambiando parte de nosotros también. Ustedes, ¿no? Pueden fijarse cuando tenían 15, 20 años, no son pues lo mismo cuando tenían 30 o cuando tenían 10 años, 8 años. La vida va avanzando, la vida va experimentando cosas y eso nos va ayudando a cambiar, nos va ayudando a dar nuevas perspectivas, a madurar, etc. De la misma forma, una tradición oral ha viajado con el tiempo, se ha nutrido de otras culturas, de lo que estaba pasando el hombre en situaciones concretas de su vida y ha ido mejorando y actualizándose. Y por lo tanto, pues se ha mantenido porque fueron significativas para la vida de las personas. Entonces, en la tradición oral que estamos hablando nosotros, nuestro tema de hoy, el interés no estaba centrado en el pasado. Hay que tener en cuenta esto. El interés de una tradición oral no estaba centrado en el pasado. No es que el cristiano del siglo I tenía que vivir como el pueblo elegido de Dios del siglo IX antes de Cristo, igualito tenía que vivir. No. El cristiano del siglo I, así como el cristiano del siglo XX, tiene que ver la fuente, la tradición oral, cómo se ha gestado, pero al mismo tiempo traerlo a su tiempo, traerlo a su cultura. ¿Qué me dice a mí? Por eso, cuando se leen los textos bíblicos, no es que yo tenga que vivir así como vivieron las antiguas comunidades cristianas o en todo caso el pueblo elegido de Israel cuando nos hablan de Moisés, de Abraham, etcétera, sino que estos textos, estos personajes que han tenido una experiencia con Dios, nos tiene que decir algo a nosotros. Es decir, en qué medida estos personajes, estos pasajes bíblicos, me dicen algo a mí, tocan algo de mí, de mi vida, de lo que estoy viviendo, de lo que estoy sufriendo, de la pandemia, de, no sé, tantas experiencias que los seres humanos vivimos en nuestra vida cotidiana. Entonces, por eso el texto bíblico es una palabra de vida, porque nos dice algo a cada uno de nosotros. Y el mensaje, el interés principal es el presente, el ahora, aquí y ahora. No hay que ver mucho el pasado, porque el pasado pues, es algo que no se puede cambiar. No puedo meterme al pasado en un viaje del tiempo y modificarlo, sino que ese mensaje que voy rescatando del pasado me ayuda a vivir el presente. El hoy, aquí, ahora, sábado, más de las 5 de la tarde, ¿qué puedo hacer yo a partir de ahora? Entonces, ese es el mensaje que se quiere transmitir con una tradición oral. Y hablamos sobre la tradición del Éxodo. El Éxodo, ya les comentaba clases anteriores, las clases pasadas, se ha escrito recién en el siglo VI, más o menos cuando
el pueblo judío pues regresa de la deportación y se establece nuevamente en su tierra, en Jerusalén, en toda esa zona, ¿no? Entonces recién se terminan por escribir estos textos del Pentateuco cuando se restablece todo el pueblo. Entonces, estamos hablando de que incluso el Éxodo o el Pentateuco es una reinterpretación a la luz de la experiencia. Es decir, cuando el pueblo judío estaba en Galilea, estaba en Jerusalén, estaban felices porque Dios le había prometido: a ver, pueblo elegido, yo te voy a llevar a una tierra que emana leche y miel. Ahí vas a ser feliz, ahí vas a tener tus hijos, ahí voy a estar yo constantemente contigo, ahí te voy a acompañar y no te va a faltar nada. La crisis para el pueblo de Israel viene cuando este pueblo que estaba feliz en su lugar es deportado, es echado, lo sacan fuera. Entonces el pueblo se pregunta, ¿qué pasó? Si Dios toda la vida nos ha prometido que iba a estar con nosotros. Y entra en una crisis. Entonces, para sacar a esta gente de la crisis, pues, tenía que reinterpretar el mensaje de Dios. Tenía que reformularse el mensaje de Dios, y es por eso que el Éxodo es una reinterpretación a la luz de la deportación de Babilonia. Entonces hay que tener también en cuenta el acontecimiento, la cultura que está viviendo el hombre en su tiempo, ¿no? Siguiente, por favor. Okay. Muy bien. En los evangelios de Mateo y Lucas también son reinterpretaciones y adaptaciones del evangelio de Marcos. ¿Por qué les digo esto? Porque Marcos es un evangelio que ha sido escrito más o menos en los años 70, y los evangelistas Mateo y Lucas, que viene a escribir después de Marcos, pues toman como referencia, ¿no? Y van interpretando estos pasajes originales de Marcos y los textos tal vez de Pablo, que data de los años antes que incluso que Marcos, pues van reinterpretando según la vivencia de los cristianos de ese tiempo. Entonces, podemos decir que todo texto, que toda tradición oral se va reinterpretando, se va adaptando a un entorno para que nos diga algo en un tiempo determinado. Y por lo tanto, pues, toda comunicación oral se produce una serie de alteraciones, ¿no? Si yo les comunico algo, este mensaje llegará a la persona 50, digamos, como una especie de teléfono malogrado, ¿no? Es decir, si yo digo, no sé, la tradición oral ha sido constituida por nuestros abuelos desde los primeros años de la humanidad, el mensaje que yo transmito, otros le irán haciendo cosas según su cultura, según su conocimiento, según su grado de madurez, etcétera, y así poco a poco se irá más cosas hasta ponerlo por escrito, que será pues no solamente el texto que les he mencionado, sino un texto completo de 2 hojas. Entonces, vean cómo ha evolucionado la tradición oral, un mensaje original, y por lo tanto pues se ha alterado en el buen sentido de la palabra, se ha ordenado los textos para que las personas que lo vayan a leer pues puedan comprender de mejor forma, ¿no? Y en los textos bíblicos, cuando ya se hace la escritura, pues se van añadiendo o se hacen algunas exageraciones, ¿no? Con la finalidad de que los textos sean más atractivos, más impactantes, ¿no? En un escrito de novela, etcétera, otros géneros literarios, siempre hay este tipo de géneros, ¿no? De exagerar algo, de añadir algo para llamar la atención de las personas que nos están leyendo, ¿no? Y por lo tanto, pues es una estrategia también para poder llegar al receptor y que pueda causar impacto. También se insertan diálogos, por ejemplo, tenemos a Marcos 1:13,
que habla sobre la tentación de Jesús, ¿no? Cuando Jesús se va al desierto. Marcos, el evangelista más antiguo, solo hace que Jesús se fue al desierto y nada más, ¿no? Mateo y Lucas van a ampliar este relato de Marcos inicial y le van a poner 3 tentaciones, ¿no? Y vean cómo va evolucionando una tradición oral en el sentido de que va añadiendo algo para que pueda ser comprendido de la mejor forma, ¿no? Para que no queden los datos al aire, para que, ¿y qué pasó ahora acá, no? Entonces, Mateo y Lucas van ampliando sobre la experiencia de Jesús, que es una reinterpretación. Y algunos detalles también, ¿no? La pérdida de detalles, nombres, fechas y otros, cuando se va poniendo por escrito, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, en la transfiguración de Jesús. Uno de los evangelistas solo menciona, pues, que la transfiguración de Jesús se dio en un monte alto, ¿no? Así textualmente, ¿no? En un monte alto. Tarde se va a asociar este monte alto con el monte Tabor. ¿Por qué? Porque es el monte más alto de la región de Galilea. Entonces, vean, ¿no? Cómo un texto original, con el paso del tiempo, se va asociando a otras figuras, se va asociando a otros contextos, a eventos cotidianos que eran normal en ese tiempo. Entonces, se va añadiendo, se va arreglando, se va estructurando el texto en la medida en que van pasando los años. Y cuando pasan los años, también se van olvidando las condiciones culturales de la época original. Cuando se habla de Jesús, por ejemplo, los evangelistas o los escritos que dirán algo de él, pues no van a tomar en cuenta lo que estaba viviendo Jesús en su época, o los textos más antiguos, ¿no? sobre Caín y Abel, que nos presentan como agricultores y pastores. Si se dan cuenta, en este texto está al inicio de la humanidad, es decir, recién está surgiendo Adán y Eva y surgen sus hijos Caín y Abel. Y si confrontamos estos pasajes con los estudios científicos que nos hablan de los orígenes de la humanidad, obviamente no van a coincidir. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la agricultura y el pastoreo ya es un desarrollo posterior del hombre. El hombre inicialmente era un ser que se movía de un lugar a otro por la única necesidad de satisfacer sus necesidades de hambre, etcétera, y todos sus impulsos que tienen. Entonces, el tema de a veces los textos bíblicos no siempre coinciden con lo que nos explica pues la ciencia y otras áreas de conocimiento que según los estudios se va dando a conocer, ¿no? Por eso no hay que en cuenta al pie de la letra lo que nos está diciendo el texto. Hay que tener en cuenta el contexto, hay que tener en cuenta de cómo ha ido pasando el mensaje de generación a generación, de boca en boca, de pueblo en pueblo, etc. Ok, ahora las tradiciones orales de un pueblo, pues se mantienen, ¿no? Con un grado importante de fidelidad a sus contenidos. Lo que nos han contado nuestros abuelos, lo que nos han contado nuestras abuelas sobre los orígenes de los apellidos, los orígenes del pueblo, etcétera, eso se mantiene a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque va a haber un grupo que va a recordar lo que ha vivido, lo que le ha contado, y le contará a sus hijos, a sus nietos, etc. Ahora, esto se mantiene fiel porque el mensaje de fondo siempre va a estar ahí. Ahora, le pueden añadir, le pueden agregar algo más por el mismo hecho de que somos personas que nos vamos construyendo, respondemos a una cultura, a un determinado tiempo, a una educación, a un grado de madurez, etc. Entonces, el mensaje se mantiene fiel a su contenido, aunque pasen los años. Y más aún si el mensaje es transmitido a una comunidad. ¿Por qué? Porque una comunidad será como una especie de filtro que va a ayudar a que el mensaje original no se tergiverse. Si nosotros comunicamos a la comunidad, pues no solamente le estamos diciendo a una persona un mensaje, ¿no?
sino que a todo un grupo, a todo un pueblo, de modo que todos repitan lo mismo y con el pasar de los años, pues, se mantenga el mensaje. Y hay que tener en cuenta también de que en la tradición oral, pues, se conservaron solamente aquellos que tenían importancia. No se preservaron todas las cosas que sucedieron o todas las cosas que se contaron de la tradición oral. Se mantuvieron solamente las cosas que tenían importancia, que les marcó la vida de las personas, que les decía algo a ellos en su contexto. Si a mí no me dice nada, un mensaje determinado que me diga un grupo determinado, pues no me sirve y lo desecho, ¿no? Pero si es algo importante que forma parte de mi vida, estará ahí siempre en mi interior, dando vueltas y vueltas, rumiando una y otra vez, porque ha marcado mis afectos, mis sentimientos, ha marcado parte de mi vida y se queda eso porque es algo importante. Y eso yo lo comunicaré a otro y esta persona comunicará a otro. Y esos son los textos bíblicos. Las cosas más importantes que experimentaron las personas antiguas, los cristianos antiguos que tuvieron experiencia directa con Dios y por lo tanto pues lo han comunicado y se puso por escrito. Con esta diapositiva terminamos el tema de la tradición oral y ahora vamos a abrir el foro para que puedan comentarnos, para que puedan preguntar sobre alguna duda, algún comentario que ustedes tengan o si podemos aclarar tal vez algunos temas que estamos tratando hoy día, ¿no?